era bueno y quiso conocerme. Gloria a Dios. Aleluya. Para algunos, yo soy un exagerado, un fanático, un extremista, un ignorante. Para algunos. Pero para hombres de la alta sociedad, ricos, sabios, profesionales, gente que les gusta la verdad, escuchan esta palabra y dicen: eso es verdad. Eso es lo que necesitamos. Porque por no tener conocimiento de esta verdad, los hombres y las mujeres se han corrompido y han caído en manos del diablo y han caído en prácticas abominables, porque Dios se desagradó de ello y se lo entregó a Satanás. Por cuanto oyeron el evangelio y rechazaron el evangelio, dijeron que el evangelio es malo y le dijeron bueno al pecado, a la cochinada, a las cosas abominables, bajas, sucias. A eso le llamaron bueno. Droga, borrachera, toma una mujer ahora, toma otra mujer luego, paga los abortos, mata a las criaturas y siguen una vida de inmoralidad y de corrupción. No escaparán. Los que me están escuchando no escaparán de la mano de Dios. Tu pecado te alcanzará a ti y a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, como vemos aquí, Pablo sale acá de Antiópolis, sale de Polonia, llega a Tesalónica, tiene que salir huyendo de allá. Gloria a Dios. Y luego de ahí pasa a otros pueblos. Gloria al Señor. Y llega entonces a esta ciudad de Berea. Llega a Berea y allí vienen, se enteran los que estaban allá en Tesalónica y en estas ciudades de Anfípolis y Apolonia. Se enteran que Pablo está ahora en la ciudad de Berea. Y estos judíos, enemigos del evangelio, se fueron allá y comenzaron la guerra contra Pablo. Hay gente que son enemigos del evangelio, hermano. Y como esta otra gente también eran religiosas, tenían los 10 mandamientos, tenían la Biblia que existía en ese tiempo, era el Antiguo Testamento. Ellos creían en Dios, eran bien fieles en su religión, pero eran enemigos de Cristo, hermano, del Mesías que vino a salvarlos a ellos. Ellos estaban esperando al Mesías, pero cuando vino no lo conocieron. Más bien lo mataron. Puesto de acuerdo con los soldados romanos, los judíos mataron al Cristo, al Mesías, al que vino prometido por Dios para salvar a los judíos y hacer del pueblo judío una nación poderosa en Dios. Y para que ellos predicaran el evangelio. Los judíos rechazaron a Cristo. Ahora rechazan a Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ven ahora está atravesando todo el Asia Menor y llegan a Atenas, ciudad que era centro importantísimo en aquella civilización, hermano. Era la ciudad de más cultura en ese tiempo. Había dejado pequeñas otras ciudades importantes, como era Alejandría, como eran las zonas del Medio Oriente, donde habían habido grandes reyes, grandes civilizaciones. Atenas surge con un poder tremendo. Y allí llega Pablo. Y Pablo caminaba por las calles. Y andando por las calles,
miraba los altares que tenían en las casas. Él se detenía y miraba, y habían nombres de dioses diferentes allí. Y ponían los nombres de esos dioses. Según ellos creían, habían dioses para muchas cosas. Y ellos dicen que honraban a esos dioses. Y le ponían los nombres que ellos conocían. Imágenes de esos dioses que ellos creían, vírgenes o santos. Pero los atenienses eran muy entendidos. Decían, quizás hay otro Dios, a más de esto que tenemos aquí. Para que no se ponga celoso si hay otro Dios y no nos haga la guerra, no nos haga daño porque no lo pusimos en el altar, vamos a poner un letrerito aquí, al Dios no conocido. Miren qué inteligentes eran, ¿eh? Al Dios no conocido. Este lugar aquí, que ponemos aquí con un palito, al Dios no conocido, porque no lo conocemos, no lo tenemos aquí. Así que se dé por conocido, aunque no está puesto aquí. Y ponían ese letrero. Y Pablo observaba, cada vez que pasaba por un altar, que había un letrero que decía, al Dios no conocido. Para que ese Dios no se enojara con ellos. Entonces Pablo comenzó a predicar en las calles, en las plazas. Y ahí se acercaron los expositores, aquellos hombres llenos de conocimiento y sabiduría, filosofías diferentes, que habían analizado la vida de sus antepasados y conocían a Sócrates, Aristóteles, Platón. Grandes hombres, según la historia, existieron cientos de años antes de Cristo. Gloria a Cristo. Y tomando los escritos de Aristóteles, Sócrates, Platón, y de lo que ellos más colectaban, hacían su filosofía, su ideología, y ellos hacían exposiciones tremendas con unas palabras extraordinarias en un lugar muy conocido en Atenas, que era el Areópago, donde iban los hombres a hacer sus exposiciones de todos sus conocimientos, de todas sus vanidades, haciendo alarde de una sabiduría extraordinaria. Cuando ellos oyeron a Pablo, que dominaba muy bien el griego, y en Atenas se habla el griego, gloria a Dios. Cuando oyeron a Pablo hablar tan claramente en griego, él hablaba diferentes idiomas, pero también hablaba en lenguas angelicales, que es superior a los idiomas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estos hombres de grandes conocimientos, aleluya, esta gente quisieron escucharlo y hablaron con él mientras que Pablo esperaba en Atenas que llegara Silas y Timoteo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, aleluya, y en las plazas cada día con los que concurrían allí. Algunos filósofos de los epicúreos, una secta que había, y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses.